Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Qué bueno que nos sintonizan esta mañana, en este día, y que el Espíritu de Dios envíe sobre vosotros, sobre nuestras vidas, una palabra de bendición cada mañana, cada día. Que el Señor envíe sobre nuestras vidas su santo y bendito Espíritu Santo, que nos habla en nuestro corazón, que ministre nuestra vida, que dirija nuestra vida, nuestros pasos sean dirigidos hacia Él, de tal manera que nuestra vida, hermano, se convierta en una entrega, se convierta, hermano, en una dirección hacia Él, de tal manera que nuestra vida siempre esté comprometida con el Señor, siempre tenga un compromiso con el bendito Espíritu Santo. Qué tan importante es levantarnos cada mañana y buscar su rostro, buscar, hermano, buscar su espíritu, buscar en Él, hermano, nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la vida la vida del Señor cuando opera en nuestras vidas, nos hace ayudar, nos hace, hermano, ayudarnos en nuestra vida diaria, nos hace poder vencer la carne, nos hace, hermano, tener siempre con la palabra, cuando dice la Escritura, hermano, en el libro de Efesios, hermano, que nuestra lucha, que tenemos lucha todos los días, pero que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha, dice, es contra principados y potestades, dice en Efesios 6. Estas luchas potestades, dice, estar firmes, dice, porque todos los días, hermano, porque nos enseña que la bendita palabra del Señor, que dice que hay días malos, resistir ese día. ¿Cómo resistimos nosotros ese día? ¿Cómo nosotros podemos decir, Señor, hoy voy a pelear, hoy voy a vencer, hoy voy con esta palabra, voy a salir adelante, con esta palabra te voy a ser fiel, con esta palabra, Señor, yo voy a honrarte, con esta palabra, Señor, yo voy a darte la gloria, con esta palabra voy a vencer y voy a mantenerme fiel en esta palabra? Por eso nos enseña, hermano, que la importancia, hermano, de que dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, hermano, porque dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, dice contra huestes espirituales de toda maldad en regiones celestes. Por lo tanto, toda la armadura de Dios tomad para que podáis, dice, resistir en el día malo y habéis acabado estar firmes. Sé pues firmes, dice, en los lomos, dice, en vuestros lomos como en la verdad, con la justicia, y calzado de los pies con el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada de la palabra, dice, del Espíritu, que es la palabra, orando en todo tiempo en oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda reverencia y súplicas por todos los santos. Miren que aquí nos da la clave, hermano, para que entendamos nosotros la importancia, de, queridos hermanos, de entender que nuestra vida es una vida diaria, es una lucha todos los días. Pero algo nos enseña aquí la bendita palabra del Señor, la importancia de poder luchar nosotros contra la carne, poder luchar contra todas situaciones espirituales, hermano, pero aquí nos dice algo, nos da la clave la palabra, en el cual dice que nosotros tenemos que estar sumergidos, tenemos que tener una vida diaria, hermano, nos dice aquí en el versículo 13, por lo tanto, tomar la armadura de Dios. ¿Con qué podemos protegernos? Que espíritus ministradores, hermanos, ministren la carne, ministren nuestro deseo, ministren nuestro cuerpo, ministren todo nuestro ser. Dice, y así poder resistir, hermano, todo el día
Y cuando te haya acabado esa tentación, haya acabado esa forma del día, dice, habéis estado firme. Te vas a mantener firme, te vas a mantener fiel, te vas a mantener en la verdad. Porque lo que importa de nuestra vida, hermano, es mantenernos fieles, es mantenernos firmes, es mantenernos, hermanos, leales al Señor. Pero acá nos enseña que, hermano, estar firmes en los lomos con la verdad, vestidos con la coraza. Aquí ya habla de una enseñanza. Por eso nuestra vida es una forma de enseñanza. Por eso cada día, cada mañana debemos de recibir una palabra, hermano, que nos haga mantenernos fieles en el Señor. Una palabra que nos haga mantenernos en la verdad en el Señor. Una palabra que nos haga mantener en lo verdadero en el Señor. Por eso dice, tomen cada mañana, cada día, tomen ustedes la armadura de Dios hasta que acabe el día. Y dice, y mantenerse firmes, mantenerse fieles, mantenerse con la dignidad, hermano, que Dios nos da todos los días. Por eso dice estar firmes. Estad pues firmes, fieles, leales al Señor todos los días. Dice, vestidos, ceñidos con los lomos, uno con la verdad de Dios. Con la verdad de Dios debe de prevalecer en nuestra boca. Debemos de andar conforme a la justicia de Dios, ser justos, practicar la justicia, hermano, no cometer injusticia. También dice, con el evangelio de la paz, predicar el evangelio de la paz, estar en paz. Ese evangelio que estamos haciendo lo correcto, hermano, dice, con el escudo de la fe, mantenernos en la fe. La fe no es creer, la fe es saber. Y luego dice, hermano, con que pagadéis pagar todos los dardos del enemigo. ¿Dónde vienen los dardos del enemigo? Los dardos del enemigo vienen en la mente. Esos dardos, hermano, dice, es un fuego del maligno. Y el maligno, si algo quiere hermano, acabar y matar, es la palabra de Dios. El fuego quema, endurece la tierra. El fuego, hermano, mata la semilla. Toda palabra de la verdad, de toda justicia, de toda la paz, toda la fe, a la gente se le olvida lo que es la salvación, dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También dice que debemos de mantener nuestra vida en oración, en súplica y en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También tenemos que estar orando y pidiendo por los hermanos. Mire, si nuestra vida, si nuestra relación con Dios no es así, tener pendiente que tenemos que estar en la verdad, que ser justos, hermano, mantenernos en la paz, mantenernos en la fe, mantenernos, hermanos, en la palabra, hermano, no olvidándonos sobre todo de nuestra salvación, orando y velando en ella y también intercediendo por nuestros hermanos. Si nuestra vida no es así, entonces aquí nos enseña algo, que cada día la vida del hombre vaya empeorando porque va a ser ministrado en su carne. Ya no va a tener luchas en el espíritu, sino va a tener luchas carnales todos los días. Va a creer que los demás son sus enemigos. Van a creer que los demás, siempre el tema serán los demás. Pero no será el tema, no será el Espíritu Santo, no será la obediencia, no será el temor, no será su vida, su relación para con Dios. Lo que quiero dar a entender, hermano, que nosotros en este tiempo tenemos que mantener una buena relación con Dios. Hoy estamos viviendo tiempos donde la vida de los hombres cada día vaya empeorando. Se va a ir deteriorando su alma. Y caerán, hermano, en una deformación de su vida espiritual. Una deformación. Yo lo que quiero que entendamos que lo que dice aquí en este pasaje de Efesios son enseñanzas. Son enseñanzas. La verdad es una enseñanza. La justicia es una enseñanza.
La paz es una enseñanza, la fe es una enseñanza, la palabra es una enseñanza, la obediencia a la palabra es una enseñanza, la salvación es una enseñanza, la oración es una enseñanza, la súplica por los hermanos es una enseñanza. No es, creo, me siento tranquilo, yo estoy en paz. No, hermano, eso no es una enseñanza. Esos son, hermano, actitudes del hombre, hermano, que carece de un conocimiento. Saber es mucho más profundo, es mucho más allá, hermano, que creer o tener cierta idea de lo que las cosas que creemos que son. Pero realmente la gente que estudia, la gente que realmente tiene una relación directamente con Dios, sabe, hermano, sabe que las cosas no son así. Por eso estamos viviendo tiempo, vuelvo a repetirles, donde la vida del hombre va a ir empeorando, su vida espiritual va a ir empeorando, se va a ir deteriorando. No solamente se va a deteriorar, sino que va a caer una deformación en su vida espiritual. Lo contrario hermano, a vivir una vida, hermano, en una transformación, en una transfiguración, es todo lo contrario. El hombre, cuando no enfoca su vida, su relación para con Dios en una transformación, hermano, en una transfiguración, su vida va a ir empeorando cada mañana, cada día, ministrados por principados, por potestades, por huestes de maldad, hermano, que van a ir quitándole todo, van a ir quemando todo, quitándole cada día la verdad. Cada día habrá menos verdad en la boca de mucho hombre, cada día habrá menos justicia, tendrá más injusticia que justicia, tendrán más guerras que paz, tendrán más, hermano, serán cada día más incrédulos, hermano, ya no tendrán fe, hermano, cada día, hermano, ya no tendrán la palabra en su boca, ni se olvidarán de la salvación de que Dios les dio, hermano, actuarán sin temor y sin temblor. Perderán la relación en la oración, perderán, hermano, su relación del temor, de su perseverancia, de su búsqueda en el Espíritu Santo, en esa relación para con el Espíritu. ¿Por qué? Porque las personas estarán en este tiempo siendo ministrado por huestes espirituales de maldades. Al menos eso dice la Escritura. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque nosotros no podemos entregarnos a la vida carnal. Tenemos que entregar nuestra vida al Espíritu. Si nosotros no entregamos nuestra vida al Espíritu, pasar más tiempo con el Espíritu, no podemos entonces nosotros, hermano, realmente le digo, matar la carne, destruir esa carne, ese cuerpo, esa vieja naturaleza. No será destruida, porque para que eso suceda, necesitamos mantenernos más tiempo en nuestra relación para con el Señor. Por eso hay quienes viven en la carne y hay quienes están luchando, hermano, por darle muerte a esa carne. Están luchando, pero necesitan la palabra de Dios cada mañana. Por eso estamos viviendo tiempos donde la vida se deteriorará, se deformará. Como dice en el libro de Lucas, ¿por qué mi Señor Jesús, Lucas 9:28, subía a sus discípulos todo el tiempo, hermano, al monte de la transfiguración? Me gusta esa parte porque era un monte donde eran transfigurados, aunque no es bíblica la palabra, hermano, siempre era una vida donde ellos iban cambiando su rostro, donde ellos iban cambiando su corazón, donde iban cambiando su actitud, sus conductas, sus comportamientos. Cada día iban siendo cambiados, sus vestiduras cada vez eran diferentes, su relación, porque con la relación que tenían para con Dios, hacía que cada día fueran mejorando, cada día fueran, hermano, se les fuera abriendo el entendimiento en cuanto a su conducta, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su forma de ser, hermano, porque
La luz y las tinieblas no habitan juntos. ¿Por qué el Señor los llevaba, hermano, al monte de la transfiguración, al monte de los olivos? Hermanos, ¿por qué razón? Porque esa luz hacía que las tinieblas no penetraran en su mente, no penetraran, hermano, y les causaran tentaciones de tal manera que produjeran mal testimonio, mala conducta, hermanos, dejaran mucho que desear su caminar en el Señor. Por eso lo subía, porque evitando, hermano, que las tinieblas los ministraran. Porque sabían que mi Señor Jesús les enseñó que para poder luchar contra un mundo espiritual y que su carne no sea ministrada, no sea influenciada, hermano, y que quemara toda palabra de Dios, quemara todo lo bueno de Dios, quiere decir que de repente se olvidara que tenían una relación con el Señor, tenía que subirlos. Por eso no dice que aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. O sea, Pedro representa la carne. Juan representa nuestra alma. Jacob representa el espíritu. Mira, hermano, si nosotros no sometemos la carne, el alma y el espíritu todos los días a Dios, cometeremos barbaridades, nos desviaremos y caeremos en la carne. Caer en la carne es una religiosidad, caer en la carne es una costumbre, caer en la carne es una mentira. Caer en la carne, hermano, es desviarnos completamente de la voluntad divina, porque cuando el hombre cae en la carne, hermano, ya no tiene la palabra de Dios. ¿Con qué va a luchar ese día? Nosotros luchamos conforme a lo que Dios nos habla todos los días. Por eso estamos aquí, tratando de ministrarle a usted una palabra de vida diaria. ¿Por qué razón? Porque es con que se va a fortalecer, en el cual va a pelear todos los días, porque esa palabra que viene es la espada del Espíritu. Con eso, ¿para qué le van a dar una espada diario, hermano? ¿Para que la tenga guardada? ¿Para qué le van a dar una palabra? Para que las tenga guardada, como lo hizo aquella mujer sunamita, hermano, que guardaba el aceite y estaba pobre espiritualmente, no tenía palabra, no tenía nada, porque todo lo de Dios lo guarda. No, hermano, lo guardan. ¿Acaso no guardaban ellos los que recibían el maná? Los israelitas que recibían el maná, hermano, ¿no les salía gusano? Está prohibido. ¿O acaso, hermano, aquellos que ponen el vino nuevo, hermano, lo pone en odres viejos, acaso no se rompe? Entonces trae unas consecuencias el poner el maná, el poner el aceite, el poner el vino en cosas que lo guardes, en cosas que lo escondas y en cosas ya viejas. Está prohibido, porque trae una consecuencia. Trae una consecuencia terrible. Todo se vacía, se pudre y empobrece. O sea, causa inmundicia cuando se guarda la palabra y no se ponen por obra. Causa inmundicia, porque los gusanos es figuras de inmundicia. ¿De qué sirve entonces tener el Espíritu Santo y tenerlo guardado? Si, hermano, si hablamos como si fuéramos carnales, una vida, hermano, sin temor al Señor. ¿De qué sirve tener el gozo del Espíritu, hermano? La salvación, el vino representa la salvación, hermano. Si vivimos como la vieja naturaleza, vivimos como cualquier hombre terrenal, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Orar, no tiene ningún sentido. Leer, si no lo va a poner uno por obra. Al menos eso es lo que dice en Eclesiastés versículo 5. Que Dios no se agrada de los sacrificios de los necios. Que Dios no se agrada de aquella gente que va a la iglesia, hermano, nada más a cumplir. Eso dice la Escritura. Si no vas, hermano, usted no va a cumplir a la iglesia, ni vaya. Si usted no va a orar y no va a cumplir, no ore. Si usted no va a leer las Escrituras, hermano, y no las va a poner por obra, no lea. Si usted en su relación con Dios no tiene interés realmente de ponerla por obra, no lo haga, hermano. Porque le voy a decir algo,
De nada le va a servir, porque todo lo que nosotros hacemos en el Señor sirve para que espíritus, para que no seamos ministrados y terminemos haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque la búsqueda hacia el Señor nos hace, que dice, mantenernos firmes, porque todos los días son malos. Nos hace mantenernos firmes, leales, fieles, dignos delante de Dios. Nos hace, hermano, que hemos terminado una lucha, hemos terminado una pelea en el cual salimos vencedores. ¿Por qué? Porque, hermano, tomamos la armadura de Dios para pelear todos los días, para que la carne, los deseos carnales, la vieja naturaleza no nos gane. No nos gane. Por eso dice, hermano, que mi Señor Jesús los subía a orar, hermano, los subía, los metía, los llenaba del Espíritu, hermano, los hacía resplandecer. Y dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, el Espíritu y la palabra, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Les mostraba cuál era el método para vencer. Les mostraba cuál era el método, cuál era realmente lo que realmente tiene sentido en el bendito evangelio. Usted se puede levantar hoy a orar, pero ¿en qué ayudó con su vida? En su alma, en su limpieza, en su carne. La relación que tengamos nosotros con el Señor nos da un tema, porque dice, hablaban de su partida, que iba Jesús. Jerusalén representa a la iglesia, Jerusalén representa, hermano, nuestro corazón, Jerusalén representa nuestra relación para con los demás. Si usted no va a tener una buena relación con los demás, no los va a mirar como Dios los mira. Vale mal que se quite los ojos. Porque si eso a usted le sirve de tropiezo, quítese los ojos. Si a usted, hermano, si su lengua le es de tropiezo, quítese la lengua. No va a ser cosa que, hermano, que vayamos echados al infierno nada más por una parte mala. Que todo lo vemos mal, todo escuchamos mal. Nuestra boca no deja de hablar. Nuestras actitudes afectan la vida de otros, hermano, porque no hay una relación para con Dios. Los hombres no tienen relación para con Dios. Si nosotros no nos entregamos al Señor para darle muerte a la carne, hermano, nos vamos a volver muy carnales y nada de espíritu. La relación que tengamos con el Señor es como nos va a dar nuestra oración, nuestra búsqueda. Lo que va a traer a nosotros es darnos una palabra. Con esa palabra vamos a pelear, con esa palabra vamos a realizar nuestro día y así poder agradar al Señor. Esto lo hará que el hombre, hermano, esto hará que el hombre resplandezca su vida en obediencia, su vida en testimonio. Hará que resplandezca. Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, la importancia de que en esa relación, hermano, dice que vuestras obras resplandezcan delante de los hombres. Así, hermano, alumbre, ¿verdad, hermano? Dice que así también alumbre cuando nuestra vida, nuestra relación delante de Dios tenga dice en el libro de Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a Dios Padre que está en los cielos. Dice, veas, hermano, dice, ni se enciende una luna y se pone debajo, no en amor, sino que el candelero alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo, hermano? Porque mi Señor Jesús lo que hacía era encender su vida. Por eso dile esta mañana, Señor, enciende mi vida. Enciéndeme con tu luz. Enciéndeme con tu palabra. Enciéndeme, Señor, en ese amor para contigo. Porque acá dice, hermano, que cuando mi Señor les dio una palabra para que resplandecieran, para que la pusieran por obra, porque ese iba a ser su luz de ellos cada mañana.
que así alumbrara su actitud, así alumbrara su lenguaje, así alumbrara, hermano, su testimonio, así alumbrara su conducta, así alumbrara, porque, hermano, cuidándose, porque Dios le dio una palabra en la cual con esa palabra iba a resplandecer. Por eso usted que ama la palabra, con esta palabra, con una palabra que usted reciba todos los días, debe de alumbrar, debe de dar testimonio, porque eso es subir. Pero usted no puede vencer, su día le va a salir mal. ¿Por qué? Porque no está en el espíritu, está en la carne. Está en la carne. Porque no tiene relación para con Dios, hermano. No sube. Y acá dice, hermano, que aunque no es lo mismo tener fe que saber que es fe. No es lo mismo, yo me siento en paz, yo estoy tranquilo. No, hermano. Porque cuando una persona tiene espíritu, hermano, dice en Romanos 2, la conciencia dice que le habla cuando hace lo bueno y cuando hace lo malo. Lo redarguye, en vez se lo defiende porque está en la palabra, pero no, luego dice que lo acusa. Hay gente que no tiene conciencia, su conciencia no habla. ¿Por qué, hermano? Porque no tiene espíritu. Si su conciencia no le habla, va a creerse que todo lo que piensa, que todo lo que hace, que todo lo que dice, que tiene una verdad. Cuando no tiene base, no hay una vida, una llenura. Por eso aquí dice, hermano, que cuando el hombre, hermano, no se somete a su vida en el espíritu, cada día va a ir empeorando. Su vida se va a ir empeorando. Se va a ir deteriorando, va a caer en una deformación espiritual. Y entonces la deformación, hermano, significa una alteración de la forma de un cuerpo. Ya no va a tener la imagen y semejanza de Cristo. Alteración de la naturaleza también significa, deformación también significa alteración de su naturaleza. Tenemos una naturaleza que Dios va a ir transformando, hermano. Ahora se ve más la carne que el espíritu. Una deformación en su imagen. Una deformación en su imagen. Hay quienes van a deformar la imagen, pero los hechos demostrarán lo contrario. Y hay quienes van a deformar su imagen. ¿Por qué los demonios? ¿Por qué el diablo? ¿Por qué todos esos seres? El querubín, que era un ser tan hermoso, tan bello, terminó con cuernos, terminó, hermanos, con una cara deformada, terminó horriblemente en su cuerpo por la rebelión. Entre más se rebelaba, entre más, hermano, iba en contra de lo santo, de lo justo, de la verdad, de la fe, de la paz, de la justicia. Cada día más se deformaba. Se parecía más al diablo, hermano, que a Jesucristo. Por eso es importante entender que la deformación de una vida, hermano, la deformación de una vida, cuando no se toma en cuenta del Espíritu, cada día va a ser peor. La formación nosotros debemos de llevar una vida en excelencia, una vida, hermano, una vida en excelencia profesional, en la profesión o en el oficio que Dios nos dio. Debemos de ser profesionales. Debemos de tener mucha responsabilidad en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida. Por eso yo, hermano, como oveja, tenemos que tener, o como hijos de Dios, tenemos que tener una excelencia profesional, una excelencia en la vida que Dios nos dio. Siempre debe de ser en excelencia. Por eso la Escritura nos enseña que cada día el hombre debe de ir de gloria en gloria, de nivel en nivel y de poder en poder. Pero hay quienes no llevan estas cosas por su relación, por la falta de relación con Dios. La formación espiritual, porque hermano, lo contrario a deformación, por eso se llama deformación, porque deformación, si quitamos la D, se llama formación. Quiere decir, y la palabra formación significa ser enseñado, ser formado de acuerdo a la palabra. Viene de la palabra, hermano, viene de la palabra, ¿cómo se llama? Tiene la palabra
Docente, viene de la palabra docente, viene de la palabra maestro, la palabra formación. Entonces eso quiere decir que lo contrario a la deformación es quitarle. Por eso el diablo lo que quiere es, hermano, cuando el hombre no recibe la palabra, cuando el hombre no pone la palabra, no pone por obra la palabra, viene el diablo y se lo quita, dicen las parábolas. Vienen las aves del cielo y se come su grano. Quedó en la carne. No luchó, no pelea, porque piensa que ser cristiano, Dios lo va a defender. No. La única manera como nos defiende es que Dios nos dé la espada, que Dios nos dé la palabra para luchar. Nos da una enseñanza, nos enseña cómo vencer, nos enseña cómo luchar, nos enseña cómo salir victoriosos, nos enseña cómo ganar la gloria, nos enseña cada día a ir hacia adelante. ¿Y cómo lo hace? Dándonos una palabra. Con esa palabra vamos a vencer. Y nos recuerda de que la importancia de ponernos esa armadura. Esa armadura es nuestra relación para con Dios. Por eso vemos que lo contrario a deformación se llama formación. Entonces la formación en Dios, que tiene que ver con una enseñanza, está asociada con una relación muy íntima. ¿Con quién cree, hermano? Con nuestro Maestro. La palabra de Dios nos enseña. Usted hoy está recibiendo una enseñanza, no una palabra. Por eso la Escritura dice que los oidores se engañan. Pero es lo contrario a estar recibiendo una enseñanza. Porque la palabra de Dios nos enseña. Cristo es nuestro Maestro. El Espíritu Santo es nuestro Maestro que nos enseña a cada momento. En cada instante está hablándonos el Espíritu, hermano, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de hablar, de cómo debemos de accionar, de cómo debemos, hermano, ser con nuestra relación para con los demás. Pero si usted escucha una palabra. Pero si usted escucha una enseñanza, es completamente diferente. Cualquiera le puede hablar, pero no cualquiera le puede enseñar. Y la gente, allí es donde la gente no se deja enseñar. Quieren hablar, quieren ser maestros, sin poder dar testimonio. Por eso la formación espiritual está basada en una relación íntima. ¿Quiénes son los que pueden enseñar? Los que tienen una relación íntima con su maestro, con el Señor Jesucristo y con el bendito Espíritu Santo, que nos hace llevar a una comunión con los demás. Y por eso el Espíritu no deja de enseñarnos todos los días. El Espíritu Santo no está hablando, el Espíritu Santo está enseñando. El Padre, nuestro Cristo, no está hablando como si fuera una conversación cualquiera. El Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, está enseñando. Es muy contrario. Es muy diferente el concepto. Por eso nosotros debemos de decir lo que el Espíritu me enseñó. Actúo y hablo como el Espíritu me enseña. Porque la relación de estar con Él, de orar con Él, de abrir su palabra, del estar buscándole, es recibir una enseñanza. O sea que, hermano, que el testimonio es una enseñanza. Por eso Él decía a Él, vayan, perdónense, vayan y ámense, váyanse y ayúdense, váyanse y no estén hablando mal de otros, vayan y no estén causando estos problemas, vayan y hagan esto y hagan esto y perdonen. Esos son enseñanzas. Vayan y salven, vayan y hagan discípulos. Antes de que los mandara, los enseñaba entre ellos. Por eso, hermano, tenían una formación, no una deformación. Tenían una formación espiritual. ¿A causa de qué? Que una persona que esté entregada al Espíritu, que tiene una relación con el Espíritu, está entregado a ser formado espiritualmente. Este hombre no está, es todo lo contrario a creer.
que no tiene un maestro, que siempre hace lo que quiere con su vida. Es necesario tener un maestro que nos diga: con esta palabra vas a vencer, con esta palabra vas a alumbrar, con esta palabra te vas a apartar del pecado, no vas a actuar así, no vas a hacer así. Qué rico que el Espíritu nos diga cada mañana, desde que nos levantemos: así vas a actuar, así vas a hablar, así vas a pensar, así vas a moverte, si quieres agradarme. Pero para eso, hermano, tenemos que tener mucha relación con Dios. Por eso, hermano, hay gente que cree que todo lo que dice es verdad, que todo lo que piensa es verdad. Que nada de eso, hermano. Hay gente que está siendo influenciada. Hermano, por eso vemos que el testimonio es una enseñanza. Esto está basado en una profunda relación con Dios, en una vida de oración, en una vida de lectura, en una vida de reflexión, en una vida de aplicación de una vida diaria. Y vean que el Espíritu nos enseña aquí, hermano, que la oración, la palabra, la súplica, no estoy diciendo que no sirva, sino que si estos estaban dispuestos a ponerla por obra, lo hacían porque recibían una palabra. Por eso dice que lo subió al monte a orar. Y aquí les mostraba la relevancia de esa comunión, de esa relación para con Dios. Por eso dice, hermano, que en el libro de Romanos 13, versículo 10, dice: esa luz que nos resplandece todos los días, esa luz que nos hace, hermano, que nos hace poner la palabra por obra, nos hace resplandecer. El amor, dice, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en esto conociendo el tiempo en que ya es levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación como creímos. La noche está avanzada, hermanos, y se acerca el día, dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué está diciendo? Dejémonos de creernos todo. Las tinieblas engañan a una persona que cree que porque cree en Dios, dice, ya tiene una relación con Dios. No, hermano, si quiere vencer la carne, si quiere vencer sus pensamientos, si quiere vencer su forma de hablar, si quiere vencer su conducta, tiene que pasar más tiempo con el Señor. La relación que tenemos con el Señor es lo que realmente nos cambia. No son los años de ser cristianos, es la relación con Dios lo que realmente nos cambia. Y por eso no debemos de salir de ahí, porque si salimos de ahí, hermano, nuestra vida empieza a ser ministrada. Por eso la noche está avanzada, dice, se acerca el día, dice, andemos, y luego dice, perdón, y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, de la paz, de la fe, de la justicia, del amor. Hermano, esas son las armas, por eso es la palabra de Dios. Hermano, dice, y andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. No andemos, porque esto es andar de noche. No andemos, dice, porque esto es andar de noche en glotonerías, en deleites personales, en disfrutes personales, en borracheras, alguien que pierde la cabeza, hermano, en lujurias, en lascivias, no en pleitos, no en envidias, no en todo lo que tenga que ver con la carne. Hermano, vean lo que dice. Eso es andar de noche. Pero luego vean lo que dice: sino vestidos del Señor Jesús y no proveéis para los deseos de la carne. Pero vean lo que dice, hermano. Dice en el libro, en la versión Dios habla hoy, dice: al contrario, revístense ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de su naturaleza humana. Oh, pero esta versión está preciosa, hermano. Dice, más bien, vístanse del Maestro, Yahshua, dice el Mashiach, y no hagan provisión para satisfacer los deseos carnales. Fíjese. Vean que dice, ahorita oramos por usted, querida hermana. Vístanse del Maestro.
vístanse del Maestro. ¿Sabe qué está diciendo? Mientras estamos siendo enseñados por el Espíritu, somos discípulos. Pero cuando llega el momento de la prueba, en el momento, hermano, de la carne, en el momento dice, vístanse del Maestro. Vístanse del Maestro. Vístanse como el Maestro. Hablen como el Maestro. Actúen como el Maestro. Actúen como han sido enseñados. Por eso, hermano, vístanse, o sea que como discípulos, vístanse como discípulos de Jesús. Lo cual, hermano, ser cristiano o seguirlo, eso no es ser discípulo. Es completamente diferente de ser cristiano a ser un discípulo. Un discípulo es aquel que habla las enseñanzas. Un discípulo es el que actúa como su maestro. Un discípulo es aquel que habla como su maestro, como mi Señor Jesucristo. Por eso el diablo cambió los términos y está luchando que la gente sea cristiana. No, nosotros no cristianos, somos discípulos de Cristo. Hablamos como el Maestro, actuamos como el Maestro, pensamos como el Maestro. Al contrario, dice, anden como de día. ¿Cómo es de día? Con la luz, con la palabra en la mano, con la palabra en la boca, con la palabra en sus vidas. Dice, vístanse del Maestro. Hablen de obediencia, porque la obediencia, hermano, tiene más valor que ser cristiano. Vístanse de Maestro, actúen como el Maestro. Mientras estamos siendo enseñados, gloria a Dios por el bendito Espíritu Santo que nos enseña desde que nos levantamos a cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de hablar, pero manteniendo una relación con el Espíritu, porque queremos vencer a la carne, queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Pero si no tenemos relación, hermano, con el Señor y nos ponemos a orar y a leer así rapidito, hermano, y no meditar en lo que nos quiere enseñar el bendito Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, al rato se va a hacer lo contrario. Porque solamente escuchó una palabra, mas no una enseñanza. Eso es lo contrario. Por eso es importante hablar de lo que nos ha enseñado. A mí me dijo el Espíritu Santo, a mí me ha enseñado mi Cristo que así debo de comportarme, así debo de ver, así debo de oír, así debo de hablar, así debo de cuidar mis pensamientos, aquí debo de cuidar mis actitudes, debo de cuidar cada parte de mi vida. ¿Por qué? Porque así me lo ha sido enseñado por mi Maestro. Vístanse en el día malo, vístanse como el Maestro, actúen como maestros. No dice como cristianos. Por eso dice ustedes, si nosotros, dice, nos vestimos como el Maestro y nos enseñamos, dice, no buscarán ustedes satisfacer los deseos de su naturaleza humana. No buscarán los deseos ustedes de sus deseos carnales, lo que ustedes creen que es de su vida. Están siendo ministrados por espíritus contrarios. Vístanse del Maestro. Hablen de obediencia, hablen de temor, hablen de una rectitud, hablen de lo correcto conforme a la palabra, que tiene más valor que ser cristiano, que ser a la iglesia. Por eso el Señor dijo, hermano, en el libro de Juan 15, versículo 20, dice, acordaos de la palabra que ya os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Un cristiano es aquel que va, un cristiano, hermano, es aquel que va a la iglesia, o es aquel que guarda la palabra, es aquel que enseña la palabra. La guarda, o sea, que guardar significa el que la practica y la enseña. Por eso tú que te dices maestro, enséñate a ti mismo. Tú que apruebas lo bueno de la ley, tú que apruebas lo que dice la Biblia, ¿por qué no te enseñas a ti mismo?
ya que no te dejas enseñar por el Señor, ya que no te dejas enseñar por el Espíritu, por no tener una relación con Él. Enséñate a ti mismo. Mas todo aquel que os dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Dice, oye, la manera como... No es así. Ustedes están actuando así porque la palabra dice, ¿cómo van a agradar a Dios si actúan así, piensan así, hablan así? Su testimonio, andan como de noche. Una persona que anda como de noche, ¿acaso no dice la Escritura en Juan, en los Salmos, perdón? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Una versión dice que lámpara es a mis ojos. Es como si tuviera un auto, hermano, pero la luz los tienes en tus ojos. La lámpara es en tus ojos. Eso dice la Escritura, que la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿En dónde está la lámpara? En los ojos, que nos abre el entendimiento, que nos abre la manera de ver las cosas, de entender las cosas. Es increíble que si no entregamos nuestra vida hacia el Señor, no, la carne estará ahí. Y eso es actuar de una manera religiosa, una manera que no tiene el Espíritu de Dios, que no se conduce el hombre conforme a lo que es enseñado todos los días. El punto de que usted escuche una prédica, un mensaje en la iglesia, donde que usted lo escuche, si usted no hace la diferencia entre un oidor y un discípulo, un alumno, hermano, va a caer en el error, va a caer en el engaño. Es importante que usted, por eso también dijo en Mateo 10:24, dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Ser cristiano es simplemente saber que van a la iglesia. Ser cristiano es saber que un día recibieron a Jesucristo como su Salvador. Ser cristiano es creer que Dios existe y creerse todo, hermano, lo que piensa su corazón, aunque no tenga una relación con Dios, aunque no tenga una búsqueda al Señor, aunque no tenga una entrega con el Señor, aunque no lo busque, aunque no escuche palabra. Eso es ser cristiano. Pero ser discípulo es hablar como su maestro, es hablar como ha sido enseñado, es actuar como ha sido enseñado, es muy diferente. Por eso el Señor dijo, vístanse de maestro cuando aparezca la carne. En nosotros, como decir, a mi Señor me ha enseñado que de esta manera, hermano, debo de actuar, que de esta manera debo de hablar, que de esta manera debo de pensar, que de esta manera debo de resolver este problema, de esta manera debo de ser prudente, debo de ser sabio, y de esta manera debo de hacer las cosas. Y como decir, a mí me lo ha enseñado así mi maestro, a mí me lo ha enseñado, y por eso provoca temor. Por eso el Señor dijo, y serán perseguidos. ¿Quiénes serán perseguidos? Aquellos que actúen y que reciban las enseñanzas de su maestro. ¿Se acuerda usted, hermano, hermano, de la vida de Pedro? ¿Qué decía Pedro? Pedro decía algo, hermano. Decían, este es un discípulo de Jesús. Y él decía, no, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No sé quién es él, lo negaba. Dícele, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No te negaré, decía él. ¿Cómo empezó? ¿Se acuerda cómo empezó Pedro a actuar? Empezó, hermano, dice que este Pedro
empezó a insultar, empezó a maldecir. Dice que hermano empezó a hablar. Le dijeron, hermano, ¿tú eres ese discípulo? Digo, no. Dice que él luego se fijó, dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después viendo también dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro le dijo, no, no lo soy. No lo soy. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, no, no sé lo que dices. No sé, no lo conozco. Porque no hablaba como su maestro. No actuaba como su maestro. Una versión, déjeme, estoy buscando, donde mi Señor le dijo, hermano, donde ellos no negó al Señor. Dijo que, hermano, él estaba ya calentándose con otros, dando mal testimonio. Qué terrible, hermano, ¿verdad? Que en veces tengamos esa actitud de que no lo conozco, no me comporto como él, yo no soy como él. Y ahí lo están golpeando, le están tratando, hermano, y dice, hermano, que él no respondía. Por eso cuando nosotros actuamos de otra manera sin dar testimonio, estamos evidenciando de que no somos de él. No somos de él. Es interesante esto. Vean, estoy buscando. Ahí está aquí, en Marcos 14, versículo 70. Dice, Pedro le negó otra vez y un poco después los que estaban allí dijeron otra vez, Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. No lo conozco. Empezó a maldecir, empezó a insultar. Una versión dice que empezó a decir groserías. Empezó a jurar y a perjurar. Empezó a maldecir, dice la otra versión, yo no conozco a este hombre. Empezó a echar, dice, imprecaciones. Yo conozco, cuando uno habla lo contrario, es decir, yo no lo conozco. Él no me ha enseñado. Pero contestó, pues yo ya le dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad, dice la versión, nuestro pueblo. Esto es terrible. Bajo juramento comenzó a pronunciar maldiciones para que cayeran sobre él. Si esto fuera así, decía, yo tengo la menor idea de quién. No dice, no tengo la menor idea de quién me hablas. En la versión, el Código Real. Empezó a maldecirse, juro por mí mismo que lo que estoy diciendo es verdad, por Diosito que es verdad, y de verdad estoy diciendo la verdad, y se juraba, estaba maldiciéndose. Que caiga maldición sobre mí si no es cierto, y que Dios me castigue si no es cierto. Nada más por esa afirmación dijeron, este no es del Señor, este no es discípulo, por su forma de hablar, porque así no hablan los discípulos. Así no habla un cristiano. Por eso dice que Pedro tuvo miedo de padecer juntamente con él. Estaban perseguidos. Serán perseguidos todos aquellos que reciban enseñanza del maestro, que actúen como el maestro. Todos aquellos que están llenos de la enseñanza, no de letra. La letra actúa en la carne. Porque se creen todo lo que piensan, que todo lo que hablan, de todas las acciones, y los demás no los van a reconocer, no alumbrarán en su vida. Por eso dice, hermano, ahí nos enseña la palabra, dice que me han perseguido a mí también. El Señor nos enseña claramente que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios. Y la palabra cumplimiento significa, hermano, significa plenitud, significa estar lleno. Dice que para cumplir la palabra se necesita estar lleno, pero para llenarse
Tienes que meterte a la llenura. Tienes que buscar, hermano, estar saciado. Y para eso se necesita tiempo. Porque el hombre que está sumergido en la carne es aquel que cree que todo le satisface su vida. No es una enseñanza, pero no el corazón del buen nuestro Dios, hermano, porque el corazón de nuestro Dios, el deseo de nuestro Dios es estar llenos de la palabra para poder ser vencedor. Y el corazón está vacío, solo vacío de letra de pensamiento. No se puede agradar a Dios con un corazón vacío. Si está vacío de la palabra, está vacío del Espíritu, que solamente termina satisfaciendo los deseos de su carne. No pueden cumplirle al Señor. ¿Por qué, querido hermano? Por cuanto es muy diferente creer que todo estar basado sin un sustento bíblico, sin un sustento en la palabra, sin un sustento en el Espíritu. Debemos de vivir una vida en la luz, con una palabra siempre, con la espada siempre en nuestra vida, en el cumplimiento. Pero se manifiesta, hermano, donde quiera que el Señor se manifestará en nuestros ojos, hermano, en nuestra vida, enseñándonos su vida. Pero el que anda en la carne está caminando de noche, está caminando sin enseñanzas, no sabe lo que hace, no sabe lo que dice, no sabe lo que piensa. Confiesa, dice que es como Pedro, confiesa ser igual a los demás, actúa igual que los demás, piensa igual que los demás, pero no actúa igual como su maestro. No actúa igual que su maestro. Piensan iguales, actúan iguales, porque en el Señor, para Él, son iguales todos los que no tienen el Espíritu, pero también son iguales a aquellos que tienen el Espíritu, aquellos que piensan igual, aquellos que actúan igual. Por eso mi Señor se lo decía: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender lo que digo? ¿Por qué no pueden entender lo que hago? Porque vosotros no sois de Dios, porque vosotros no tenéis la palabra, porque vosotros no aman la palabra, porque ustedes no lo buscan. Eso es lo que, si lo buscamos, cada uno tiene una definición. El que dice que es cristiano o es seguidor o es siervo de Cristo, debe de hablar, debe de comportarse como fue enseñado por su maestro. Así también, hermano, así también como el que es enseñado por el Señor, por el Espíritu. ¿Por qué cree que en el huerto hubo rebelión, hubo desobediencia? ¿Por qué apareció otro maestro? Y si algo hay que tener mucho cuidado hoy son de los falsos maestros. Porque la gente dice, los oyes hablar, los oyes actuar, y uno le dice: eso no es así. ¿De dónde sacaron eso? Solamente hablan y hablan y hablan, hermano, pero eso no es el lenguaje del Espíritu. Es más, vean, hermano, ya terminé con esto. 2 Corintios 13, versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo desde antes, a los que antes pecaron y a los demás, que si voy otra vez no seguiré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, la cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado con debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Quiere usted una prueba de que Dios habla cada vez? De que Cristo habló contigo, estuvo contigo, está contigo. Que hayas bajado con una enseñanza del Maestro y diga: a mí el Señor me mostró que así debo de hablar, a mí el Señor así me mostró que debo de comportarme, así el Señor me mostró que debo de ser mis pensamientos, así debe de ser que yo debo de ver a los demás, a mí el Señor me dijo que yo me aparte del pecado, a mí el Señor me dijo que yo actúe de esta manera, a mí el Señor me dijo. Esa es la prueba contundente de que alguien tiene una relación con Dios.
Tiene una prueba relación con Cristo. No es aquel que oye, es aquel que es enseñado. Él actúa y habla y se conduce en su vida porque hubo una prueba de que Cristo hablaba contigo. ¿Cómo? Cuando digas, a mí el Señor así me dijo. Hablo y actúo y pienso y hago esto porque a mí me lo ha sido enseñado. Así me lo enseñó el Señor. Si vas a defender que eres cristiano, que vas a la iglesia, ¿por qué cree que hay mucha carne? Todos decimos, esa no es una prueba. Es cierto, eres cristiano, mas no discípulo. Cada día se meten en problemas, cada día hacen lo contrario. ¿Por qué, hermano? Porque no actúan conforme fueron enseñados. Solo se creen. No vencen, no tienen la espada, no hay luz, están en tinieblas, no hay testimonio. Buscas una prueba de que Dios habla en nuestra vida. ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado, hermano? Con esa palabra, dice el Señor, esta palabra, por eso decirle al Señor, envía una palabra a mi vida. Y así actuar todos los días, decir, Señor, dame una palabra donde yo pueda vencer. Dame una palabra donde enséñame a cambiar mi mente, enséñame a cambiar mi corazón, mi actitud, mi forma de hablar, de comportarme. Pero para eso necesitamos, hermano, ¿quiere usted cambiar? Tiene que meterse, tiene que sumergirse en el río del Señor, tiene que sumergirse en la palabra, tiene que sumergirse en la oración, tiene que sumergirse en la búsqueda si quiere realmente cambiar, si quiere realmente dejar esa carne, si quiere realmente agradar a Dios. Busca una prueba de que Dios habla en nosotros. Decir, pienso, hablo, actúo, veo esto y esto, porque así se me ha sido enseñado. Y de esta manera voy a vencer. Voy a vencer cuidando mis pensamientos, porque así se me ha sido enseñado. Que cuando yo vea esto, yo actúe esto, yo piense correctamente. Que yo hable correctamente, que yo actúe correctamente, que yo haga esto y esto y esto correctamente. Esa es la prueba de que uno es discípulo de Cristo, no cristiano. Esa es la prueba. ¿Usted qué es, discípulo o es cristiano? Tiene que demostrar entonces de que Cristo habla en su vida, de que Cristo le está enseñando. Por eso en Efesios dijo el Señor, verán, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no dejar esa vieja? Dice en Efesios, ya dice, os digo que requiero que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas, toda clase de maldad, toda clase, dice, de equivocaciones, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Él, la cual en cuanto a la manera de vivir despojado del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del viejo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Si en verdad la habéis oído y haber sido enseñados por Él, dejar la manera de actuar, de pensar como lo hacen los demás. Gloria a Dios. Ven a Cristo, hermano. Y que todos tengan una prueba de que tú hablas con Dios. De que tú tienes una prueba de que Cristo te habla. De que tú tengas una prueba que tienes una relación con el Señor. Ven, ponte a cuentas con Él. Y dile, Señor, cámbiame la mente. ¿Cómo te va a cambiar la mente? Teniendo una relación con Dios. ¿Cómo te va a cambiar tu corazón? Teniendo una relación con Dios. ¿Cómo te va a cambiar la vida?
estén más cerca con Él, teniendo una relación con Él. Es importante, queridos hermanos, que busques al Señor de todo corazón. No seas ministrados por espíritus. Les esperamos hoy viernes aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, aquí por Santa Isabel. Hermanos, visítenos. Somos la iglesia Dios habla hoy, de los ministerios, Escuela de Ministerio, Gracia, Misericordia y Paz. Visítenos, hermano. Juntos darle la gloria y la honra y entregarnos a nuestro Padre Celestial. Buscas una prueba de que Dios habla en tu vida, que tuviste un encuentro con Él. Es que hables y no hagas en la calle, no hagas en todos lados como que no lo conoces. No te comportas como un discípulo, solamente crees que eres un cristiano, pero compórtate como un discípulo. Un discípulo es aquel que está siendo enseñado por Él. A partir de las 6 de la tarde estaremos transmitiendo el culto. Visítenos, hermano, visítenos. Juntamente dale la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te guarde y que en esta mañana puedas ser victorioso en un área y decirle: Padre, te agradé hoy. Padre, te fui fiel hoy. Padre, hice lo correcto. Oh, te vestiste de las armas de luz, te vestiste de la palabra, te vestiste con la espada, defendiendo cada momento toda actitud negativa en tu vida. Que Dios te guarde. Gracias, hermanos, a César Rodríguez, a los hermanos. Dios les bendiga, hermano Yuli, Cristian Cruz. Vamos a orar por la hermana. Hermanos, gracias, bendito Dios. Que Dios bendiga. Padre bendito, te pedimos sanidad sobre la vida de nuestra hermana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Hagas tú la obra en la vida de ella, sobre la vida de Carla. Que Dios le guarde a su familia. Que Dios, Señor, haga un milagro en la vida de ellos. Te pedimos la sanidad, la fortaleza sobre su vida, que va a estar bien. Te pedimos también por los hermanos, si alguien está pasando alguna enfermedad, alguna dolencia. Te pedimos, Padre, que intervengas de una manera poderosa sobre tus hijos. Con el deseo de cambiar y agradarte, Señor, manifiesta tu amor, tu misericordia para con tus hijos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy las gracias. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga a los hermanos y hermanas. Muchas gracias por todo. Los hermanos Horacio Zavala, Dios les guarde. Los hermanos Leymar, hermano Aleimar María, a Sheila, los hermanos, mi esposa, Dios les bendiga. Angélica Paredes, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Dios les guarde y nos vemos mañana o hoy en la tarde en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Ayúdenos a compartir y denle like a la página. Bendiciones, hermanos.